Bueno, nuevamente muy buenos días, profesor. Buenos días, estimados y estimadas alumnas y alumnos. Hoy es el tercer día y último de clases del segundo curso, implementación de normas NIC SP CGR para municipalidades. Hoy se revisarán los módulos, formatos de estado financiero que deberán preparar y presentar los municipios en parte 1 y en parte 2. Les recuerdo, como siempre, que la asistencia la registro yo desde la conexión a la clase, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Entonces, recordarle que si alguno de ustedes se conecta con otro nombre, le solicito renombrarse con su nombre y apellido o bien anotarse en el chat de la clase, ya que ahí nos queda el registro. Nuevamente les recuerdo que todo el material de la clase se encuentra en la plataforma desde donde lo pueden descargar. Por tanto, les deseo que hoy tengan una jornada muy provechosa. Profesor. Listo, muchas gracias, muy buenos días queridos alumnos, alumnas. Bueno, hoy día es el último día de este ciclo, ya, de 3 sesiones. Esperemos que saquemos provecho de esta información que nosotros vamos a entregar, y lo importante es la participación también de los alumnos en la clase, ¿ah? Eso hace más dinámica la clase, más participativa. La idea es que todos participemos, ¿ah? Dudas que tengamos para irlas aclarando, ¿ah? De igual forma, eh, si algún alumno conoce de algún tema con mayor profundidad, igual tratarlo, conversarlo y aclararlo, y que también les sirva para el resto, ¿no es cierto?, de los participantes del curso. Bueno, como decía ¿no es cierto?, Silvia, vamos a... Bueno, vamos a partir hoy día y hay varias temáticas. La unidad 1, resultado de aprendizaje, manejar la nueva normativa contable que incorpora el estándar de las NIC SP, y los temas principales, características de la nueva normativa contable en el sector municipal. Bueno, aquí vamos a tratar mucho nuevamente, en nuestra carta de navegación en términos de aplicación de las NIC, obviamente que es la resolución 3 de la Contraloría, ¿ya? Bueno, vamos a ver también la resolución 3 de la Contraloría respecto a los temas que hoy día vamos a abarcar, ¿ya? La normativa específica de bienes de uso, activos intangibles, existencia y políticas contables, las instrucciones de la primera adopción para el año 2021, ¿ya? Que también las entregó la Contraloría a principio el año 2020 y a principio también del año 2021. Luego tenemos las herramientas para la implementación de las NIC SP en las municipalidades. Luego tenemos la funcionalidad del plan de cuenta, cómo aplicamos el plan de cuenta. Las nuevas cuentas que se crearon, ¿ah? Las cuentas de activo, pasivo, ingreso y gastos patrimoniales, ¿ya? Y las cuentas también que se eliminan, porque también a la vez cuando se crearon cuentas también se eliminaron algunas cuentas, ¿ah? En las cuales aquellos saldos hubo que traspasarlos, ¿no es cierto?, a las nuevas cuentas o asimilarlos a las cuentas respectivas que fueron previamente creadas. Luego vamos a ver la preparación y presentación de los estados financieros, ¿ya? Cómo se prepara la presentación, los formatos, la relación funcional de los estados financieros y las notas a los estados financieros, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, algo que formular, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, cuál es el resultado de aprendizaje, identificar los estados financieros con propósitos generales requeridos por la NIC SP CGR, ¿cierto? ¿Qué contenido tienen los estados financieros? Los elementos de los estados financieros, ¿ya? La definición y criterios, reconocimiento y valorización de tales elementos, ¿ya? Los estados financieros con propósitos generales, los formatos de los estados financieros, la relación entre los estados financieros y las notas a los estados financieros, ¿ya? Aquí respecto a los elementos, ¿no es cierto?, vamos a hablar de los activos, los pasivos, respecto a la definición y criterio, reconocimiento y valorización de tal elemento, cómo reconocemos los activos, cómo se reconocen los pasivos, cómo se registran los ingresos y los gastos patrimoniales. Y los estados financieros, claro, con propósitos generales de entregar información, los formatos que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, que se utilizan para la información
contable y financiera. Y también la relación que existe entre los estados financieros que se están emitiendo. Y las notas explicativas, que es un tema, yo diría, nuevo y que va dentro de lo que es los requisitos, ¿ya? Para la presentación de los estados financieros. Dice preparación y presentación de los estados financieros. Acá nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es obligatorio preparar los estados financieros? Ya. Las entidades del sector público deberán elaborar anualmente estados financieros, ¿ya? Por oficio 59.548, el 14 de diciembre del 2020, se imparten instrucciones al sector municipal sobre el cierre del ejercicio contable del año 2020, plazo de presentación de informes bajo, ¿no es cierto?, el oficio 6820-2005 y sus modificaciones. Bueno, este oficio estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2020, que venía, ¿no es cierto?, desde el año 2005, y que daba las instrucciones digamos, de aspectos contables y financieros, y la fórmula como los municipios, ¿no es cierto?, por un lado, debían registrar las operaciones contables y financieras, por otro lado también establecía la forma de reconocimiento de ciertas partidas que conforman los estados financieros, como también, ¿no es cierto?, la elaboración en sí de los estados financieros, ¿ya? Bueno, esa era la normativa anterior que estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Luego dicen, atención a que las municipalidades a contar el 1 de enero del 2021 comienzan a regirse por las NIC-SP en diciembre, ya en diciembre de 2020, desde 2020, se impartirán las instrucciones sobre la presentación de los estados financieros. Las municipalidades son sector público, ¿ya? Aquí no hay que olvidar que, ¿no es cierto?, el régimen de administración financiera del Estado está establecido en el Decreto Ley 1263 del año 75, en la cual reconoce a todo el sector público que se, ¿no es cierto?, que se rige por esta normativa en términos de información, elaboración de informes y la obligatoriedad de todo este proceso, y la cual obviamente incluye a las municipalidades, a pesar de que, independiente que las municipalidades sean entes autónomos, también las municipalidades forman parte de lo que es el sector público en general, ¿ya? Por lo tanto, les son aplicables completamente las normas internacionales de contabilidad del sector público, y es por eso que la Contraloría dispuso, ¿no es cierto?, a través de un estudio previo de mucho tiempo, ¿no es cierto?, la implementación de estas NIC, ¿ya? Bueno, y acá tenemos, ¿no es cierto?, la ley orgánica de Administración Financiera del Estado, que es el decreto 1263-1975, ¿no es cierto?, donde dispone y dice que el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros del objetivo del Estado. La administración financiera incluye fundamentalmente los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos, ¿ya? Y el sistema de administración financiera del Estado comprende los servicios e instituciones siguientes. Bueno, y aquí aparecen todos los ministerios, todos los servicios públicos, y obviamente también aparece lo que es las municipalidades como entes conformantes de la administración pública en general, ¿ya? Bueno, aparecen los gobiernos regionales, y acá aparece, ¿no es cierto?, aparecen las municipalidades incorporadas, ¿no es cierto?, en este decreto ley, ley orgánica de la Administración Financiera del Estado. Y aparecen todos los ministerios, los servicios públicos, ¿no es cierto?, que se tienen que regir por esta normativa. Esta normativa está vigente desde el año 1975. No hay que olvidar que anterior al año 75 no existía, si bien es cierto, sí existía normativa, pero era una normativa disgregada, ya no era una normativa, digamos, estandarizada en la cual concentrara a todo el sector público bajo una misma norma, ¿ya? En ese tiempo, antes del 75, ¿no es cierto?, cada servicio público, obviamente, tenía sus sistemas de registro, su sistema contable. De hecho, en algunas entidades, en ese año,
registraban, de hecho, con la partida simple. O sea, no había una dualidad económica en términos de los registros. Por lo tanto, existía el sistema de la partida simple. O sea, ¿qué quiere decir? Que no había cuentas deudoras sin su acreedora. O sea, no había registro al debe, no había registro al haber. Por lo tanto, tampoco, ¿no es cierto?, se daba el supuesto de la ecuación contable. O sea, los derechos igual a las obligaciones. Ya no se daba, no se da esa lógica. ¿Ya? Pero a raíz de a raíz del cambio que tuvo el país del año 75 en adelante en términos de información, en términos de registro, ¿ya? Y también en términos de conocer también la gestión financiera del Estado, ¿no es cierto? Se estableció esta normativa uniforme que está vigente del año 75, por lo tanto, nunca ha perdido su valor y su aplicación, ¿ya? Por lo tanto, es parte, ¿no es cierto?, ya internalizada en cada uno de los servicios públicos la aplicación de esta normativa. Seguimos. Bueno, acá aparece, les puedo enseñar el gobierno regional, todos los gobiernos regionales, las municipalidades, los ministerios, ¿no es cierto? Y también aparecen sus entes que componen cada uno de los ministerios, ¿ya? ¿Cuáles son los principales estados financieros bajo las NIC-SP? Primero tenemos el estado de situación patrimonial o balance general. ¿Y qué comprende este estado de situación patrimonial? ¿Ya? Comprende todos los movimientos, ¿no es cierto?, económicos en los cuales se han visto afectados los activos, los pasivos y el patrimonio. ¿Ya? Este estado nos muestra, ¿no es cierto?, las variaciones patrimoniales que se han generado durante el ejercicio contable conjuntamente con el ejercicio presupuestario. Luego tenemos el estado de resultados, ¿no es cierto?, que nos muestra cuáles son los movimientos financieros que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, están afectando el patrimonio, pero en forma indirecta. Y aquí nos aparecen, ¿no es cierto?, dos cuentas reguladoras del patrimonio municipal, que son los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales. ¿Ya? Aparecen dos conceptos. A raíz de estas dos cuentas, ¿no es cierto?, determinamos cuál fue la variación que tuvo el patrimonio durante el periodo contable o durante el periodo presupuestario, el cual obviamente, ¿no es cierto?, nos va a arrojar, vamos a hablar en conceptos más fiscales, ¿no es cierto?, nos va a arrojar un déficit o un superávit. ¿Ya? Hablamos del déficit cuando los ingresos patrimoniales son inferiores a los gastos patrimoniales. Hablamos superávit cuando los ingresos patrimoniales son superiores a los gastos patrimoniales. Y ese monto, ese déficit o ese superávit, obviamente que tiene incidencia, alguna cuenta tiene que absorberla, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, quien absorbe este movimiento, ¿no es cierto?, es el patrimonio. ¿Ya? No sé si hay consulta, dudas, aporte, opiniones. Bueno, esto respecto del estado de resultado no es nuevo desde el... Sí, dígame. Don Helmut Azócar, dígame. Profesor, Dígame. buenos días, mire, de acá de Buenos la días. municipalidad ¿De qué municipalidad? Fresia. Fresi, perfecto. Dígame. Sí. No, quería hacer la consulta a partir de cuándo son obligaciones estos estados financieros, la confección y la presentación. Bueno, los estados financieros, el estado de situación patrimonial o balance general, son obligatorios desde la aplicación de la normativa anterior. Igual estaban establecidos dentro de la normativa. Lo mismo ocurre con el estado de resultados, ¿ya? Son dos estados que en el fondo han sido de aplicación obligatoria para todos los municipios desde el año 2005 en adelante, por lo menos que es la fecha en que estuvo vigente, ¿no es cierto?, el oficio circular 6820. A ver, devolvámonos un poquito. La 6820 del año 2005, ¿ya? En ese año, ¿no es cierto?, se implementó completamente el sistema contable público en el cual, ¿no es cierto?,
hasta el año 75, desde el año 75 en adelante, ¿no es cierto? El sistema se fue implementando en forma gradual, ¿ya? Primero se trabajó con el balance de ejecución presupuestaria, ¿ah? Se trabajaba solamente con el presupuesto municipal en términos de ingreso y egreso. Pero a raíz de que existiese ese tipo de informe, en realidad, si bien es cierto, entregaba la información presupuestaria, pero no entregaba una información integral del municipio, en términos de qué es lo que tenía, de qué es lo que debía, de cuáles eran los compromisos a corto plazo, cuáles eran los compromisos a largo plazo. Por lo tanto, de a poco se fue incorporando, ¿no es cierto?, ciertos módulos en el sistema contable público. Y en esa oportunidad, uno de los primeros módulos que se incorporaron fue la implementación de las cuentas complementarias. ¿Ya? Que no sé si alguien puede hacer el comentario respecto a esto, a las cuentas complementarias. Gracias, profesor. Pero igual quería aclararle que existía un sistema, ¿no es cierto? Desde el año 75, como decía, se fue implementando de forma gradual el sistema contable público hasta llegar, ¿no es cierto?, a un sistema integral, en lo cual obviamente ya tenemos integrado se supone que todas las operaciones económicas financieras que desarrolla el municipio, ¿ya? Tengan incidencia solamente contable y financiera, como también tengan incidencia presupuestaria. Y la otra gran novedad, cuando se crea este sistema, ¿no es cierto?, se hace compatible también lo que es el manejo presupuestario, que también es un tema que de repente igual cuesta un poco asociarlo entre trabajar con el presupuesto y también trabajarlo desde el punto de vista contable, ¿ya? Porque todo el mundo entiende que el presupuesto, ¿no es cierto?, es una estimación a priori, ¿ya? Mientras que el sistema contable, ¿no es cierto?, registra operaciones económicas, hechos económicos, ¿ya? Por lo Profesor, tanto, sí, dígame. mire, lo que pasa es que yo lo consulto porque yo soy director de control. Ya, perfecto. Entonces, la determinación del déficit eventualmente para cada municipio y en particular acá, uno se queda con el balance de ejecución presupuestaria, pero no los estados financieros, porque en realidad, ¿dónde está? A ver, uno los puede tener confeccionados, el director de Administración de Finanzas los puede tener confeccionados, pero Correcto. guardados en un lado, digamos. Sí, ya. Por Sí. eso yo le preguntaba la obligatoriedad o dónde podrían estar publicados, la obligatoriedad de publicarlos. Bueno, hay una serie de instrucciones de parte de la Contraloría que los estados financieros. Ahora, los estados financieros presupuestarios es como una sugerencia, ¿no es cierto? No es hacerlos por hacerlo, digamos, no es porque exista solamente la obligación de confeccionarlo. También los municipios, ¿no es cierto?, tienen la obligación, ¿ya?, de hacer los análisis pertinentes, ¿ya? Porque son elementos, ¿no es cierto?, importantes dentro de la gestión municipal, ¿ya? De igual forma, tienen que analizarse ciertas cuentas, digamos, que puedan significar algún movimiento importante, ¿no es cierto?, y que ameriten hacer su análisis respectivo, ¿ya? Por lo tanto, el confeccionar los estados financieros, el estado presupuestario, no significa solamente confeccionarlos materialmente, sino que también significa efectuar los análisis pertinentes, ¿ya? Verificar, ¿no es cierto?, por el lado del balance presupuestario, verificar por qué se produce, por qué estoy gastando más de lo previsto, ¿ya? En el caso de los ingresos, ¿qué ha pasado? Que se han producido mayores ingresos efectivos. Porque también hay que recalcar lo bueno y lo negativo del proceso, ¿ya? Por lo tanto, es un tema relevante dentro del municipio al momento de elaborar y también de analizar los estados. No vuelvo a repetir, no se trata solamente de elaborarlos, confeccionarlos materialmente, pero esa información hay que aprovecharla, hay que sacarle un resultado, un producto, ¿sí? Dígame. ¿Alguien Profesor, tenía...? lo que pasa es que yo concuerdo con usted que respecto a la importancia del análisis y todo, y lo que se está normando ahora es el formato más que nada, digamos, para que te arroje información más homogénea en todos los municipios.
Sí, no, pero independiente de eso, vuelvo a repetir. Pero, perdón, quería llegar al punto en el sentido de que esos análisis son para la gestión, digamos. Entonces, ¿Correcto? la obligatoriedad de hacer esos análisis, todavía no tengo claro dónde radica la obligatoriedad de Administración y Finanzas de presentar esos análisis o al Consejo, o a la Administración, o a algún lado, digamos. Es que yo creo que no admite, yo creo que no admite, digamos, ni siquiera que exista un documento que obligue a hacer los análisis, ¿ya? Sino que yo creo que esto nace por la propia naturaleza de la confección de los informes, ¿ya? Ahora, la única instrucción oficial es la que determina la ley orgánica municipal respecto del avance presupuestario, pero también para la toma de decisiones, bueno, en todos los instructivos, ¿no es cierto?, están señalando que es relevante la información presupuestaria y financiera para la toma de decisiones de parte de las autoridades. O sea, aquí también hay una responsabilidad funcionaria y profesional también, porque los profesionales sabemos, ¿no es cierto?, qué tipo de análisis podemos hacer respecto a los estados financieros, especialmente la gente del área finanzas, la área de contabilidad, ¿ya? Eh, por ejemplo, el mismo análisis el análisis comparativo, ya que es súper relevante porque pues ahí podemos saber qué es lo que está ocurriendo un periodo con otro, ya lo hicimos bien, lo hicimos mal, tiene que ver también con una autoevaluación financiera del municipio, ¿ah? Se cumplieron las metas. ¿Por qué no se cumplieron las metas? Se cumplieron las metas operativas en términos de ejecución de los proyectos de inversión. Por ejemplo, si no se cumplió, ¿por qué no se cumplieron? Bueno, tengo los estados, los informes. ¿Por qué? Puedo justificarlo, ¿no es cierto? Porque no se generaron los recursos suficientes para poder solventar y poder ejecutar el plan de inversiones, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver también con los estilos de dirección que cada municipio le imprima, ¿no es cierto?, a la gestión, ¿ya? Pero ahí debe haber mucho apoyo de parte del aspecto técnico municipal. Yo no voy a hablar de la parte política, sino que tiene que haber un apoyo técnico de parte del equipo técnico municipal en términos de hacer las evaluaciones económicas, hacer las evaluaciones financieras, ¿no es cierto?, determinar si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, pero con qué información. Primero que nada tenemos la información financiera y presupuestaria, ¿ya? Por ejemplo, si yo en la ejecución del año X, ¿no es cierto?, me programé que de la deuda o sea, de los ingresos por percibir que tenemos X cantidad de monto, ¿no es cierto?, nos ponemos una meta y decimos, mira, de esta cantidad eh, pensamos en recuperar el 40%, ¿ya? Pero ¿cómo voy a verificar yo si cumplí o no cumplí con esa meta? ¿Ya? Obviamente que voy a tener que recurrir a los estados financieros, verificar si cumplió o no se cumplió, y si no se cumplió, obviamente hacer el análisis respectivo, ¿ya? Lo mismo tiene que ver con qué nos proporciona en este caso los estados financieros. Los estados financieros proporcionan información fundamentalmente para la toma de decisiones de parte de las autoridades. Ahora ustedes me dirán, claro, yo le puedo decir al señor alcalde, a su equipo técnico, mire, no tenemos los fondos suficientes, no tenemos el presupuesto suficiente, pero se toman resoluciones posteriores. Ese ya no es tema desde el aspecto técnico. Eh, yo de igual forma les dejo establecido que toda aquella instrucción, toda aquella, ¿no es cierto?, información, todo aquel análisis, ¿ah?, toda aquella sugerencia que se le hagan a las jefaturas superiores, de igual forma deben quedar en forma escrita, ¿ya? Porque a raíz de lo mismo, ¿no es cierto?, que usted me pregunta para determinar los déficits, ¿ya? Muchas veces podría ser, generalmente la jefatura podría decir, oye, es que a mí no me han informado de cuál es la situación real del municipio, ¿ya? Y es importante mantener permanentemente informada a la autoridad de qué es lo que está pasando financieramente y presupuestariamente con el municipio, ¿ya? Don Omar, dígame. Gracias. Buenos días, profesor. Dígame de qué. Buenos días. Mire, una sugerencia para el director de control ahí. Sí. Una vez que uno confecciona los estados financieros y lo firma la autoridad y uno lo sube a la Contraloría, tiene la Sí, obligación de publicarlo en la página de transparencia del correcto. municipio.
Sí, Bueno, sí, y a posterior, generalmente por entre agosto y septiembre, vienen las respuestas de la Contraloría sobre esos análisis. Y sí, generalmente, bueno, tal como dice usted, una vez que uno, por lo menos aquí en Recoleta, nosotros confeccionamos y se le informa a la autoridad, se le dice, oiga, ¿sabe qué? Está pasando esto, hay tantos fondos por rendir, hay tantas exacto, subvenciones que no han rendido, exacto, todas estas corporaciones, no sé, pues si en algún momento igual puede que en algún servicio traspasado se sobre ejecute, que puede ser que se ha dado, ¿ya? Pero correcto. se le informa, ¿ya? Esa es como sugerencia, porque después, generalmente las observaciones que vienen de Sí, estos estados financieros, que este año, no sé, pues no lo han hecho la Contraloría, ¿Mm? son los mismos que uno le está informando, y generalmente eso llega dirigido al alcalde. Siempre las Así es, observaciones llegan, ¿ya? Entonces dice justamente lo que hizo usted, oiga, pero a mí nadie me informó, por eso hay que ponerse, entre comillas, el parche ante la herida, así es, ¿ya? sí, sí, porque después a los técnicos Eso como sugerencia, sí, ya, a los técnicos después nos culpan, oye, no me informaron, la información justamente, no está actualizada. Por eso es importante trabajar en equipo, especialmente con el equipo técnico municipal, control, con administración y finanzas, bueno, y todas las áreas que tienen de alguna manera, ¿no es cierto?, algún tipo de injerencia en la parte financiera, presupuestaria. Con la SECPLAN, por ejemplo, ¿no es cierto?, también es importante porque ellos son los responsables de, por un lado, de controlar y supervisar la ejecución de presupuesto. ¿Mm? Por lo tanto, es súper relevante el, el trabajo en equipo, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Está muy bien la aseveración que hace el alumno de Recoleta en términos que igual hay obligatoriedad de publicarlas en la página de transparencia de cada municipio, ¿ya? De hecho, también la Contraloría los publica en su sistema. Pareciera que en la página de la Contraloría están todos los informes contables de todos los municipios del país, están publicados, ¿ya? Yo no sé si hay alguna otra opinión, ¿no? A ver. Bueno, hablábamos de la resolución 1263, ¿no es cierto?, de quienes están incorporados en este sistema. Bueno, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de los estados de situación patrimonial de la balanza general. En el fondo, el estado de situación patrimonial de la balanza general es el mismo estado que presentan el sector privado, no tiene ninguna diferencia en términos de doctrina contable, en términos de principios contables. Digamos, se recurre a la misma normativa desde el punto de vista contable para la elaboración de estos estados, ¿ya? Utilizamos el devengado, el percibido, ¿no es cierto?, los pasivos, los activos, el patrimonio. En el caso del sector público no hablamos de patrimonio, sino, o sea, en el sector privado no hablamos de patrimonio, hablamos de capital, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente tienen otra orientación en términos de gestión, pero en términos de información contable estamos basados bajo las mismas normas y bajo los mismos principios que está basado el sector privado, ¿ya? Las cuentas de activos, ¿no es cierto?, tienen el mismo tratamiento, las cuentas de pasivos tienen el mismo tratamiento, la cuenta patrimonial de patrimonio también tiene el mismo tratamiento desde el punto de vista contable, ¿no es cierto? Cuando yo utilizo una cuenta de activo, ¿no es cierto?, siempre el debe me va a aumentar, al haber me va a disminuir. Y esto es teoría contable, digamos, más doctrina contable, que las cuentas de activo jamás nunca podrán presentar saldo acreedor, ¿cierto? Ni tampoco las cuentas de pasivo podrán presentar saldo deudor. Por el lado de las cuentas de activos, ¿no es cierto?, si me presentan saldo acreedor, ¿no es cierto?, no puedo, por ejemplo, en el caso de la cuenta banco, si me presenta saldo acreedor, quiere decir que estoy gastando más de lo que tengo, y eso es impracticable, o sea, no puede resultar ser así, ¿ya? Lo mismo ocurre por el lado de los pasivos, que una cuenta pasiva me presente saldo deudor, o sea, significa que yo no puedo pagar más de lo que debo, y eso está dentro de la doctrina contable, digamos, ¿ah? Luego tenemos, ¿no es cierto? No sé si hay dudas respecto a la primera parte, los estados de situación patrimonial. ¿Estamos claros? Ya, pasamos entonces a los
Sí, ¿alguien quería hacer alguna consulta? ¿Duda? Ya, pasamos al estado de resultados. Bueno, el estado de resultados, si bien es cierto, no tiene la misma estructura del sector privado, pero está orientado a dar información en los mismos términos. ¿Ah? ¿Y qué es lo que refleja el estado de resultados? Refleja la pérdida o ganancia, entre comillas, el déficit o el superávit que generó la gestión del servicio público durante un cierto periodo. ¿Ya? Y que el cual va derechamente va a repercutir en el patrimonio de la institución, sea por más o sea por menos. Si el resultado es positivo, obviamente, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? ¿Qué pasa en esos casos? Si el resultado de una operación contable de un año X, ¿qué significa que el resultado sea positivo? ¿Hay alguien que me conteste? Que los ingresos patrimoniales fueron mayores a los gastos patrimoniales. Sí, correcto, pero ¿qué efectos tiene? Sí, porque en ese caso, sí, está bien, que los ingresos patrimoniales son mayores que los gastos patrimoniales. Pero ¿qué efectos tiene, digamos, ese resultado? O sea, tiene un efecto positivo, creo yo, pues porque en el fondo eso está Sí, incrementando el patrimonio. ya, usted, a ver, ¿cómo me dijo la última parte? No lo entendí. Creo que tiene efecto positivo porque se incrementa el patrimonio. Es un incremento patrimonial, ¿cierto? ¿Ya? Eso para tener claridad respecto de la parte conceptual, ¿ya? De que cualquier diferencia que se produce entre los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales tiene un efecto en el patrimonio de la institución, ¿ya? Por más o por menos. Si es por más, me va a incrementar, me va a aumentar el patrimonio. Si es por menos, obviamente que me va a disminuir el patrimonio, ¿ya? Porque se puede haber producido una pérdida, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda? Bueno, en el sector privado, obviamente que la estructura es otra, ¿cierto? No sé si alguien conoce algo del estado de resultado del sector privado, ¿no es cierto? En el estado de resultado que aparece en una empresa, ¿no es cierto? Aparecen las ventas, los costos de venta, el resultado bruto, ¿no es cierto? Después vienen los gastos operacionales, ¿no es cierto? Después viene la utilidad neta, y viene la utilidad antes de impuestos, viene el impuesto y viene al final la utilidad ya definitiva o líquida, ¿ya? Bueno, acá en el caso nuestro, ¿ya? En el fondo persigue la misma finalidad, ¿ya? Porque en el sector privado también cualquier alteración en el estado de resultado, por más o por menos, va a afectar, ¿no es cierto?, el capital del negocio, ¿ya? Luego tenemos el estado de situación presupuestaria, ¿ya? Esto lo conocemos y es habitual y ya nos corresponde, ¿no es cierto?, entregar la información del tercer trimestre del año 2021, ¿sí o no? ¿Ya estamos preparados algunos del área contable financiera? Y ¿Sí? Bueno, en este caso corresponde también hacer el análisis de esta información presupuestaria. ¿En qué término? Tenemos que entregar la información y el análisis, cuál ha sido el cumplimiento presupuestario que ha tenido nuestro presupuesto durante este trimestre, ¿ya? El cual implica también que la unidad de control municipal tiene que tiene que elaborar la información, obviamente con el material que le entregue la unidad de administración y finanzas, para que luego posteriormente haga la presentación ante el Consejo Municipal respecto del avance del presupuesto municipal, ¿ya? Y en el cual, ¿no es cierto?, en esa instancia hay que hacer, ¿no es cierto?, la presentación en términos de cuáles son las cuentas que podrían estar afectas a ser modificadas o que estarían sujetas a efectuarse los ajustes presupuestarios, ¿ya? No sé si hay dudas respecto a esto. Consulta. Bueno, este estado, obviamente que es un estado complementario a la situación patrimonial y los estados de resultados. No hay que olvidarse que aquí, ¿no es cierto?, tenemos en el estado de situación presupuestaria,
tenemos lo que son los ingresos presupuestarios y por otro lado tenemos los gastos presupuestarios o egresos presupuestarios, ¿ya? Acá nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Entrelazamos entre lo que es la estimación versus lo que es efectivamente ocurrido, ¿ya? Y acá se entrelaza lo que tiene que ver con la contabilidad tradicional con la contabilidad presupuestaria. ¿Ya? Esperemos. Profesor. Sí, ahora sí, que Ah, pensé que le había estaba con un pasado algo. problemilla, estaba con un problemilla doméstico. Muy bien. Ya, seguimos. Ya. Estamos diciendo, ¿no es cierto?, que el estado de situación presupuestaria es, ¿no es cierto?, se conjuga acá lo que es el presupuesto municipal versus con lo que son las operaciones contables respectivas. ¿Ya? Como decía antes, ¿no es cierto?, cuando se implementó el sistema contable público, se partió inicialmente con el estado de situación presupuestaria, que es lo que registraba los ingresos y los egresos presupuestarios. Luego, a raíz de la serie de operaciones que se fueron generando, ¿no es cierto?, se fueron determinando ciertas operaciones que tenían, que no cumplían, ¿no es cierto?, con la normativa respecto al presupuesto propiamente tal. ¿En qué sentido? En que, bueno, dentro de los principios de los registros presupuestarios, porque aquí también hay principios y normas presupuestarias, ¿no es cierto?, y que está hasta el día de hoy vigente, que nosotros podemos imputar al presupuesto respecto a aquellas operaciones, tanto de ingresos como gastos, cuando éstas se materialicen oficialmente, ¿ya? En el caso de los ingresos, cuando nazca el derecho a percibir cierta cantidad de dinero, en ese caso, ¿no es cierto?, lo vamos a registrar presupuestariamente. Ahora, respecto de los gastos, cuando se registro yo y reconozco el gasto y lo cargo al presupuesto, cuando oficialmente se ha materializado la entrega del servicio, la entrega del bien en forma material, ¿ya? Y ahí hemos comentado varias veces lo que tiene que ver, por ejemplo, con los estados de avance de los proyectos de inversión municipal, ¿ya? En qué momento, ¿no es cierto?, lo devengamos y en qué momento lo pagamos, ¿ya? Obviamente que primero tenemos que devengar, ¿no es cierto?, el compromiso de pago y luego vendrá el proceso de pago efectivo a través de la transferencia, emisión de cheque, etcétera, de acuerdo al procedimiento que haya establecido cada una de las municipalidades. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, bajo este sistema se establecieron que conjuntamente con el presupuesto, la existencia de las famosas cuentas complementarias. ¿Y qué significa eso, no es cierto? La cuenta complementaria significa que son operaciones, que si bien es cierto son operaciones financieras, pero que no afectan en forma inmediata el presupuesto, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, no se pueden registrar en forma directa cuando yo hago el egreso respectivo, sino que lo tengo que registrar en una cuenta complementaria y en ese caso, cuando registro presupuestariamente, cuando se haya concretado el gasto efectivo. Ahí yo lo registro contablemente, se reconoce presupuestariamente, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, los fondos a rendir, por ejemplo, ¿ya? Que en este caso nosotros no lo registramos en forma directa en el presupuesto, sino que tenemos que esperar a que se concrete el gasto, se reconozca el gasto como gasto presupuestario a través de las rendiciones de cuentas respectivas. Y obviamente que la rendición de cuentas haya sido previamente aceptada, ¿ya? Y validada para el efecto de hacer la imputación al presupuesto. No sé si se consulta, dudas. ¿Estamos claros respecto a esto?
en el caso de los fondos a rendir, ¿cómo hacemos el registro contable y presupuestario? ¿Hay Profesor, hay alguien que una me... mano levantada, Omar Baeza. Sí, Omar, dígame nomás. Sí, mire, una consulta, justo lo que usted conversó anteriormente cuando nosotros llevamos a gasto todos estos fondos rendidos, las Sí, subvenciones. así es. ¿Qué pasa ahora con la NIC cuando nos está afectando ejercicios anteriores? Porque es lo que pasa generalmente cuando tú das una subvención a finales de cada año, ¿es cierto? ¿Ya? Entre noviembre, diciembre. Ahora tú lo estás pasando al ejercicio siguiente, pero bueno, igual Control tiene mucha pega, porque en realidad ellos son los que visan todo esto, y después nos llega a nosotros para el registro. Pero Correcto. aquí ya estás pasando de un ejercicio a otro. ¿Qué pasa ahora con la NIC? Bueno, ahí hay un ejercicio específico, especialmente que tiene que ver con todas aquellas operaciones, ¿no es cierto?, que corresponden a años anteriores, ¿ya? Cuando presupuestariamente no se han ejecutado presupuestariamente porque no se ha reconocido el gasto en el caso de los gastos, ¿no es cierto? En ese caso, ¿no es cierto?, hay que remitirse, no me acuerdo el ejercicio en la página, pero aparece, creo que en la clase anterior lo vimos, ¿ya? Sí. De registro de operaciones que corresponden a periodos anteriores, ¿ya? Claro. Que Pero igual hay que pedir en este caso la autorización a Contraloría con esta nueva No, yo creo que instrucción. no, en ese ¿No? caso no ¿No? hay, digamos, porque es una operación más, nomás, digamos, dentro de todo el ejercicio presupuestario y contable, ¿ya? Ya. Porque igual ellos siempre piden que cualquier de estos errores Bueno, que estén, claro, es que ahí hay que, ese no es como sería muy finito. claro, no sería un registro de error, sino que sería Mm. una operación que corresponde a ejercicio de años anteriores, ¿ya? Y ahí en ese caso, si corresponde a un ejercicio de años anteriores, ¿no es cierto?, debería en cierta medida afectar los resultados de ejercicio de año anterior, ¿ya? Claro. ¿Ya? Ya. Ahí yo tengo la duda. Sí. Bueno, igual Pero se le va a igual consultar. hay un ejercicio muy práctico, creo que lo Sí. vimos en clase, creo que fue la clase anterior, respecto de cómo se reconocen, ¿no es cierto?, aquellas operaciones que corresponden a ejercicios anteriores. Yo lo insto a que la busque y están en los mismos apuntes, ¿ya? Ya, ya. Gracias. Ya, después tenemos, ¿no es cierto?, estamos hablando del estado de situación presupuestaria. ¿No es cierto?, que hay toda una estructura del formulario, de la presentación, ¿ya?, en el cual, ¿qué información podemos sacar de este estado de situación presupuestaria? A ver, entremos a analizar, no tenemos ningún dato, pero analicemos qué análisis podríamos hacer del estado de situación presupuestaria. Porque puede servir para los otros municipios, ¿no es cierto?, que quizá a lo mejor no tienen no tienen como la facilidad de poder determinarlo en términos de tiempo, de capacidad funcionaria, etc. ¿Qué análisis podemos sacar del estado de situación presupuestaria? Bueno, principalmente puedes reconocer, supóngase, ingresos que son devengados versus el presupuesto. Ya, Para poder ver el perfecto, reconocimiento, puedes ver también el percibido, cómo se te está dando en relación al devengado, para ver los correcto, ingresos por percibir. ya, Ese por el lado de los ingresos, que generalmente siempre vienen las observaciones de la Contraloría, oiga, usted no correcto. ha reconocido los ingresos. Pero bueno, que ahí se arma una brecha muy grande entre el devengado y el percibido. ¿Ya? Eso es lo que Correcto, te permite como flujo pagar. Y por el lado de correcto. los gastos también, pues ir viendo cómo se te van comportando los gastos que tú has presupuestado versus el real El gasto efectivo, y lo ¿ya? que no has sido capaz de pagar. Pues. Y bueno, y también le sirve, supóngase en este caso, como usted también dijo, el tercer trimestre, como Correcto. ya pasaron todos los procesos masivos de recaudación, ir Así haciendo ya es. los ajustes y en el caso de los gastos ir viendo qué te va a faltar. Realmente Correcto. en los gastos de consumo básico, si Así te va a es. faltar para diciembre, noviembre,
Así Eso es. le muestra claramente el estado presupuestario. Ya, esa misma información, ¿no es cierto? El mismo detalle que me ha dado, esa misma información hay que elaborar un informe, ¿ya? Y ese tipo de informe hay que entregarlo hay que manifestarlo al Consejo. ¿Cuál es el avance que han tenido cada una de las cuentas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cuentas que presentan, que podría darse el caso en un momento dado, ¿no es cierto?, que presentan situación deficitaria? ¿Y cuáles son las propuestas de ajuste que hay que hacer para poder regularizar estas situaciones? ¿Y cuál sería la proyección, como ya estamos en el tercer trimestre, cuál es la proyección de cierre, ¿no es cierto?, del ejercicio presupuestario contable? ¿Ya? Tanto en las cuentas de ingresos como en las cuentas de egresos, ¿ya? Por otro lado, ¿qué otro análisis también podemos sacar en forma así muy general? Tiene que ver con determinar el superávit o el déficit presupuestario. ¿Qué significa eso? Respecto de los ingresos presupuestarios, la comparación que se genera entre los ingresos presupuestarios versus los gastos presupuestarios. ¿Qué me está generando? ¿Me está generando déficit o me está generando superávit? ¿Ya? Si me está generando déficit, ¿dónde tengo que ver yo por qué se me está generando déficit? ¿Por qué estoy, en este caso, por qué estoy devengando más de la capacidad financiera que tiene el municipio para responder a sus compromisos de pago? ¿Ya? También es un análisis súper relevante a la hora de entrar a hacer este tipo de definiciones y determinaciones respecto a cada uno de los ítems, asignación, subtítulo. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que el presupuesto, acuérdense ustedes que es una herramienta de planificación a priori que no es rígida, es flexible, ¿no es cierto? Yo puedo hacer las ajustes y modificaciones que estime pertinente. ¿Por qué? Porque de igual forma, ¿no es cierto? Nosotros presentamos un presupuesto, pero durante el ejercicio presupuestario pueden ocurrir imponderables, ¿ah? O se puede, ¿no es cierto?, dar un giro completo respecto de la gestión en sí, lo cual amerita, en cierta medida, hacer las modificaciones presupuestarias en forma pertinente, ¿ya? Por eso los presupuestos municipales son flexibles y por eso que también el Ministerio de Hacienda año a año, ¿no es cierto?, va determinando los procedimientos de cómo podemos mantener actualizado el presupuesto municipal. ¿A través de qué? A través de las modificaciones presupuestarias, ¿no es cierto?, las cuales se pueden hacer entre subtítulo a subtítulo en el aspecto de los ingresos, también entre asignaciones, subasignaciones, ¿no es cierto? También por el lado de los gastos, que podemos hacer modificaciones entre ítems de un mismo subtítulo o ítems de otro subtítulo a subtítulo, ¿ya? Por lo tanto, bueno, también podemos incorporar el saldo inicial de caja. Bueno, hay toda una normativa en la cual permite, ¿no es cierto?, que el balance presupuestario y el presupuesto en sí, que es la herramienta que nos interesa mantener actualizada, es de, ¿no es cierto?, es de mantener esta información actualizada y obviamente el hecho de que esté actualizada hay que entregársela también a las autoridades correspondientes. Por eso es importante no solamente elaborarlos por elaborarlos, sino que también hay que socializar la información que entregan estos estados, ¿ya? El balance, ¿no es cierto? El balance general patrimonial, el estado de resultado, el estado presupuestario, toda la información hay que entregársela a la autoridad competente o al equipo técnico, quienes tienen la responsabilidad de tomar ciertas resoluciones, ¿ya? O ciertas decisiones. ¿Alguna otra consulta o no? Bueno, luego tenemos el estado de flujo efectivo. ¿Qué implica el estado de flujo efectivo? Como su nombre lo indica, ¿ya? ¿Qué va a registrar? ¿Qué vamos a informar acá? Vamos a informar respecto de los flujos que se han dado desde el punto de vista efectivo. ¿Cuál es el movimiento que ha tenido la caja en el fondo? ¿Cuántos ingresos han ingresado a la caja? ¿Cuántos ingresos han salido de la caja durante el periodo? ¿Ya? Que en definitiva al final tiene que ser la misma disponibilidad, ¿no es cierto?, que nos registran el balance general o la cuenta caja banco. ¿Ya? No sé si hay duda respecto a esto. Respecto a estos flujos efectivos, ¿no es cierto?, se consideran todos los flujos de efectivo, cualquiera que sean de orden solamente contable o sean de orden presupuestario, de donde provengan. Por ejemplo,
¿Cuál podría ser un flujo efectivo que, si bien es cierto, uno de repente no, como que no lo asocia como tal? Por ejemplo, el hecho, me voy a poner en una situación privada, el hecho de solicitar un préstamo, ¿cierto? Si bien es cierto, conjuntamente con la operación se genera un pasivo, una deuda, pero también se genera un aumento en mi flujo de efectivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el banco seguramente me pasa un cheque y me incrementa los fondos en la cuenta corriente, ¿ya? Por lo tanto, eso es un flujo efectivo, el ingreso real que se ha producido y que ha ingresado a la caja municipal, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son flujos no efectivos, por ejemplo? ¿Cuál podría ser un flujo no efectivo? A ver, alguien que lo comente. Analicemos algunas situaciones para ir entendiendo, porque la idea también es saber interpretar estos estados financieros, especialmente estos estados que son de nueva aplicación y nueva exigencia. ¿Qué tipo de flujos no son efectivos, por ejemplo? Podrían ser los fondos en administración. Hay que tener mucho cuidado, que realmente va abajo. Efectivo. A ver, lo que pasa es que de igual forma son efectivos, ¿ya? Porque Sí, sí, cuando pero me llegan las platas de realmente- afuera, de igual forma los ingreso al flujo, forman parte del flujo, ¿cierto? sí, pero generalmente uno lo maneja en otras cuentas corrientes. Sí, pero cuando hacemos el estado de flujo consolidado, obviamente que debiera contemplar todos estos movimientos, ¿ya? No sé, porque ahí lo que usted me podría decir es que está considerando solamente la parte presupuestaria, ¿ya? Pero Claro, pero también, actualmente va abajo. Sí, va abajo en los estados, en el flujo efectivo, generalmente sí, se muestra en los estados no presupuestarios que se llaman. correcto, En unas líneas que van pero abajo. es por eso digo que igual Y son ahí, flujos que se consideran también dentro del movimiento del flujo efectivo, ¿ya? claro, Porque están los flujos efectivos presupuestarios y los flujos efectivos no presupuestarios, ¿cierto? claro. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay algunos flujos que no son efectivos, ¿ya? El devengamiento de los gastos, por ejemplo. Mm, Cuando uno devenga un no. gasto, eso no va en... ¿Cuál podría ser un flujo no efectivo que podríamos como identificarlo claramente? Que a veces tenemos la confusión, ¿no es cierto? Que es egreso, pero no es efectivo, ¿ya? Pero nosotros podría interpretarse como que es efectivo, pero no es efectivo. ¿Qué movimiento podría ser? ¿No? Por ejemplo, la depreciación es un flujo efectivo, ¿no? Alguien que me comente. La depreciación de los bienes es un flujo efectivo, ¿no? No, no es un flujo efectivo, efectivamente, porque tú ¿Cierto? efectivamente estás llevando a una cuenta patrimonial de gasto, pero no Correcto. tiene ¿No es cierto? una salida real una salida real de dinero. Exacto, Claro. justamente. Ya, entonces, por eso hay que tener, para eso, para interpretar un poco cuál es el sentido, ¿no es cierto?, de este estado de flujo efectivo, que tiene, bueno, su nombre lo indica, que tiene que ver con los dineros, los fondos efectivos, cómo entran y cómo sale, ¿no es cierto?, todo este movimiento financiero. ¿Ya? ¿Queda claro respecto a esto, a este estado? ¿Hay alguna otra duda o aporte? Un aporte, profesor, ¿ya? Dígame. Cuando estamos viendo este flujo efectivo, aquí ¿Sí? tú puedes detectar, especialmente en los servicios de educación, ¿Ya? ¿Sí? ellos empiezan a gastar, porque efectivamente es así, o sea, sus gastos son mayores que sus ingresos, yo creo que en todos los Ujú. municipios, y ellos empiezan a gastar, especialmente a mitad o antes del año, plata presupuestaria para cubrir, o sea, plata de programas para cubrir sus gastos presupuestarios.
Bueno. Ahí tú lo puedes, ahí se puede ver en esto, bueno, yo llevo harto años y ¿Ya? efectivamente educación Usted es de la siempre comuna de, usted es de la comuna Recoleta. de Recoleta, ¿ya? Recoleta, sí. Ya. ¿Ya? A ver, respecto a esto, súper, digamos, es complicado el tema cuando hablamos de los efectivos, ¿ya? La Contraloría ha hecho muchas observaciones y de hecho hasta juicios de cuenta respecto de la utilización de los efectivos, ¿ah? Especialmente lo que tiene que ver con los programas. Yo ahí lo único que les puedo sugerir, tener cuidado respecto de la administración de los fondos de los programas. Acuérdense ustedes que cuando los municipios reciben fondos externos de programa, generalmente, y es habitual, que detrás de ese aporte, de esos fondos que entregan al municipio, ¿no es cierto?, exista un convenio, ¿ya? Un convenio en el cual ambas entidades se hacen responsables, una por un lado y la otra por el otro lado, ¿cierto? En términos de uno que proporciona los recursos, le pone ciertas condiciones para que le administre los recursos, y otro, ¿no es cierto?, pone a disposición ciertos medios, ¿no es cierto?, y también pone a disposición la información para hacer efectivo esos programas, ¿ya? Cuando nosotros desviamos esos fondos a una finalidad distinta, ¿cómo se llama eso? Malversación de fondos se llama. Malversación de fondos públicos, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado, y yo les aconsejo a los municipios que para poder controlar eso, establezcan centros de costo por programas. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que por cada programa lleva un registro específico, obviamente que se consolida con toda la información contable, pero puedo llevar un control respecto de tanto de los ingresos de ese programa como también el flujo de los gastos. Súper importante. Y también no significa solamente que voy a llevar el control completo, sino que también los programas establecen ítems, ¿ya?, dentro de la ejecución de ese programa, ¿no es cierto? Establece ítems, entregan montos para contratar personal, ¿no es cierto?, montos para los bienes y servicios de consumo, y también montos para la inversión respecto de ese programa. Por lo tanto, en cada uno de esos ítems, ¿no es cierto?, no se puede gastar más allá de lo que establece el convenio, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado. Cuando ya nos desvirtuamos en ese sentido, obviamente que podemos hablar de lo que recién manifestamos, malversación de fondos públicos, ¿ya? O simplemente cuando nosotros efectuamos rendición de cuenta de esos fondos, ¿ya?, lo más probable es que la institución o el servicio público otorgante nos pueda observar las rendiciones de cuenta en términos de que no se ajustan, ¿no es cierto?, los gastos al convenio suscrito respectivo, ¿ya? Y de hecho eso ha ocurrido, ¿eh? Han ocurrido especialmente con estos fondos que entregaron para el combate de la pandemia, ¿no es cierto?, gastos relativos a la pandemia. Hubo muchos municipios, varios municipios, en los cuales el ministerio les observó ciertos montos que estaban cargados contra esos fondos, y cada municipio tuvo que hacerse responsable y asumir, ¿no es cierto?, esos costos, esos gastos que no correspondían a la autorización de flujo que se habían establecido en los diversos convenios, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado en ese sentido y ser lo más cuidadoso, especialmente en el manejo de esos fondos, ¿ya? Pero esos fondos también tienen incidencia en el informe de flujos de efectivo. Si bien es cierto, no son fondos propios, pero sí son fondos que administra el municipio. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, consulta o aporte. La otra sugerencia, profesor, es inmediatamente manejar esos fondos en otra cuenta corriente. ¿Ya? Eso sería siempre lo ideal, porque igual muchos convenios que vienen ahora ¿sí? te dicen que estos recursos deben ser administrados en una cuenta distinta a los fondos presupuestarios. Entonces, por lo menos aquí en Recoleta lo que hacemos inmediatamente es crear estas cuentas de fondo de administración, y generalmente cuando llegan las platas hacemos inmediatamente el traspaso. ¿Ya? Para dejar ahí en otro lado. Esa es la otra sugerencia. Ustedes abren cuentas corrientes bancarias diferentes. Cuentas corrientes, nosotros más o menos tenemos 13 cuentas corrientes aproximadas.
¿Ya? para no mezclar esto justamente, por lo menos área municipal. ¿Ya? No digo que harán en la otra área. Pero eso es lo que hacemos como algo Ya. mentalmente para quedar tranquilos, para no se nos vaya a confundir con el presupuestario, porque de repente cuando vienen, especialmente los asesores, empiezan a mirar que hay mucha plata en las cuentas corrientes Claro. municipales. Sí, Entonces, pero no entienden que esos fondos están desglosados, que no son todos propios justamente, municipales. ¿Ya? justamente. Entonces, por eso el saneamiento mental para todos es, así como existen las licitaciones con bancos, es Ujú. crear distintas cuentas corrientes independientes. Yo sé que una lata hacer las conciliaciones y todo, pero es lo mejor. ¿Ya? Sí, pero eso no significa, por ejemplo, que se abran independientes y que puedan existir cuentas corrientes independientes, ¿no es cierto? Pero también yo les sugiero que se abran, ¿no es cierto?, centros de costos por programa. Yo estoy hablando en términos contables ya. Respecto a Claro. lo otro, estamos hablando en términos financieros, cómo entra y sale la plata. Pero para los efectos del control en sí, ¿no es cierto?, desde el punto de vista contable, igual es aconsejable establecer, ¿no es cierto?, centros de costo por programa. ¿En qué sentido? Para saber, ¿no es cierto?, cuáles son los flujos que se han ido presentando, ¿ah? Para saber el número de los egresos, los montos, el proveedor, cuánto se está pagando y cuánto es el saldo que queda, ¿no es cierto?, desde el punto de vista contable, que si se habilita una cuenta corriente para ese efecto, debe ser coincidente con lo que aparece en la cuenta banco, ¿cierto? Y en la parte contable podemos llevar con mayor claridad cada uno de los ítems que componen el programa, ¿ya? Está bien llevar una cuenta corriente bancaria independiente, pero la cuenta corriente bancaria independiente ¿qué es lo que va a informar? Va a informar el saldo global, ¿ya? El saldo total, pero no da la información respecto de los diferentes ítems que componen cada programa, ¿ya? Hasta ahí no puedo saber cuánto ya he gastado en personal, cuánto he gastado en bienes, servicios, consumo, no sé cuánto he gastado en inversión, si contempla quizás algún tipo de inversión. En el fondo es como un mini presupuesto chiquitito, digamos, por programa, ¿ya? Para efectos de llevar el control, en este caso presupuestario del programa. Yo igual les sugiero en ese sentido, abrir, si es que el sistema contable les permite y les da la posibilidad de poder habilitar esos registros, háganlo. Igual consúltenlo con sus informáticos en términos de poder habilitar estos registros en forma complementaria, ¿ah? Que sirvan de informe y de dato para la toma de decisiones respecto de los gastos, porque de repente, claro, también lo que te dice respecto de que, claro, cuando ven una cantidad importante de fondos en las cuentas corrientes, estiman que esos fondos están disponibles, ¿no es cierto?, en forma inmediata y que corresponde, ¿no es cierto?, destinarlo a cualquier finalidad, pero no es así. Cuando nos auditan, ¿no es cierto?, nos auditan por programa y nos auditan por ítem, ¿no es cierto?, y nos auditan por montos pagados, por montos autorizados y por montos efectivamente realizados, y determinan los saldos, si están a favor o en contra. Si están en contra, ahí alguien tiene que responder, ¿no es cierto?, desde el punto de vista disciplinario, pero también financieramente el municipio. Si hay un mayor gasto de lo efectivamente presupuestado dentro de esos programas, aun cuando me entreguen recursos para ello, yo no puedo sobrepasarme en cada uno de esos ítems. No hay que olvidar que muchos de los servicios públicos que entregan en administración fondos, cuando yo quiero gastar más en un ítem que está previamente autorizado, previamente establecido, si quiero hacer una redistribución, ¿no es cierto?, yo tengo que pedirle la autorización al servicio público respectivo que me autorice a cambiar la estructura de costos del programa. ¿Ya? También es importante. De manera tal de que, en definitiva, se gaste lo que efectivamente está aprobado, ¿ya? O lo que efectivamente, en definitiva, fue aprobado, o ha sido aprobado, está actualizado el presupuesto, ¿ya? Obviamente que todas estas modificaciones tienen que estar dadas en forma oficial, ¿no es cierto?, a través del documento respectivo que me entregue el respaldo respecto de que sí hubo modificación en la estructura de costo del programa o del proyecto, etc. ¿Ya? No sé si hay dudas, consultas. ¿Estamos? Bueno, después tenemos el estado de cambio en el patrimonio neto. La normativa establece que
mientras esté en ejercicio, tanto contable como presupuestario, el patrimonio no va a sufrir alteraciones. Y un principio, ¿no es cierto?, contable, que no existe posibilidad de modificación del patrimonio inicial, ¿ya? Pero sí hay situaciones, ¿no es cierto?, que se producen en el ejercicio y que podrían modificar, ¿no es cierto?, el patrimonio neto, ¿ya? Y en ese caso, ¿no es cierto?, podría modificarse en términos de que existen ciertas cuentas, son complementarias al patrimonio, que podrían, ¿no es cierto?, alterar el patrimonio inicial, ¿ya? Que podría ser por más o por menos, ¿ya? No hay que olvidar que el patrimonio es una cuenta de pasivo, ¿no es cierto? Y cuando yo le hago registros al haber, me va a aumentar. Cuando yo le hago registros al debe, el patrimonio me disminuye, porque tiene tratamiento de cuenta de pasivo, ¿ya? Dudas, consultas, ¿no? Bueno, tenemos las notas de los estados financieros, ¿ya? En la cual la Contraloría nos ha dado las instrucciones, cuáles son los tipos de notas explicativas que hay que incorporar en los estados financieros, ¿ya? Y estas notas explicativas ya forman parte, ¿no es cierto?, de los estados financieros. ¿Y cuál es la finalidad de estas notas explicativas? Es señalar en cada uno de los conceptos que correspondan, ¿no es cierto?, el origen, cómo se han originado ciertos registros contables, cómo se han originado los saldos de las cuentas, cómo se han originado los flujos efectivos, cómo se han originado las cuentas por cobrar, cómo se han originado las cuentas por pagar, las deudas, cómo se han originado y cómo está estructurada, por ejemplo, las cuentas por cobrar, si son de corto plazo, largo plazo. Lo mismo ocurre con las cuentas por pagar, ¿ya? Las deudas, cuáles son las deudas de corto plazo, cuáles son las deudas de largo plazo, cuáles son las deudas de mediano plazo, etc. Bueno, en ese caso, eso persiguen las notas explicativas, ¿ah? Digamos, valga la redundancia, explicar el concepto de cada uno de los componentes de los estados financieros y de resultados, ¿ya? Por ejemplo, el próximo año va a tener que incorporar dentro de las notas explicativas, obviamente, todo este cambio, ¿no es cierto?, estructural de registro. Vamos a tener que señalar que durante este año se empezaron a aplicar, ¿no es cierto?, las NIC SP a contar del año 2021. ¿Y qué implicó eso? Implica, ¿no es cierto?, que la valorización de los bienes de uso se hizo de tal manera, ¿no es cierto?, que ya no existe el sistema de revalorización de los bienes, ya qué sistema de depreciación se ha utilizado para poder valorizar y depreciar los bienes, el sistema lineal u otro sistema que haya adoptado el municipio. Lo mismo ocurre con todas las autorizaciones que debamos consultar a la Contraloría para hacer los ajustes por adopción de ciertas cuentas. Bueno, toda esa información tiene que quedar claramente establecida en las notas explicativas de los estados financieros, ¿ya? Profesor, Sí, dígame. Omar Baeza tiene la mano arriba, no sé si ya le respondió o es una nueva consulta. No la tengo yo dentro no me aparece acá. Omar Don Baeza. Omar, no sé si... Mire, en lo que pasó en delante estado de cambio, Sí, como un aporte a la clase. sí, Mira, correcto. cuando hicimos la regularización de activos fijos, Correcto. tuvimos que ingresar especialmente estas propiedades que uno le entregan como dato a la Junta de Vecinos. Sí. Ahí detectamos muchas propiedades que no estaban contabilizadas. Correcto, sí. ¿Ya? Entonces, cuando se ingresa, ahí pudimos ver que en el estado de cambio, en el patrimonio neto, ahí se iba aumentando, se iba incrementando, se iba en la parte de arriba, que es distinto a los estados de resultados. Correcto. ¿Ya? Exacto, Y también sí. nos sucedió, ¿sabes con qué nos sucedió? Cuando nos donaron por parte del gobierno regional también unos vehículos. También Ya, ahí se perfecto. puede ver un efecto en el estado de cambio. Exacto, justamente. Para que los colegas ahí lo tengan en consideración. Sí, sí. ¿Ya? Ahí en el estado de cambio tú puedes ver todos esos efectos que no pasan por el efecto presupuestario. Exacto. ¿Ya? Exacto. Y no tienen, digamos, tienen un efecto directo en el patrimonio.
Justamente, ahí viene un incremento que no viene a través de la ejecución. Acuérdense ustedes que antes del año, hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no es cierto? Cuando nos donaban bienes, ¿no es cierto? Que venían de afuera, ¿no es cierto? ¿Cómo los reconocíamos, digamos, desde el punto de vista del inventario? Generalmente, ¿no es cierto?, nos incrementábamos directamente el patrimonio, la cuenta patrimonial, ¿cierto? Y aumentábamos el bien del activo, ¿ya? Ahora obviamente cambia totalmente el sistema, sino que es los cambios patrimoniales en forma indirecta, pero que afectan directamente el patrimonio. Ya es una explicación ahí es por el uso más bien de cuentas. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de la primera adopción, ¿no es cierto?, hay una especificidad clarísima respecto a cómo, en algunos casos, producto de esta adopción, cómo afecta directa o indirectamente el patrimonio. ¿Ya? Seguimos. Bueno, aquí respecto a la preparación y preparación de los estados financieros. El balance general. ¿Quién nos entrega el balance general? Dice, nos entrega la información sobre la situación financiera de una municipalidad y permitirá a los usuarios identificar los recursos económicos que controla la estructura de su fuente de financiamiento en la fecha de presentación. Clarito, ¿no es cierto? Acá nos registra, ¿no es cierto?, los activos, los pasivos, ¿ya? Y también el movimiento que significa del patrimonio, el cual va a estar dado por las utilidades, ¿no es cierto?, por los déficits, va a estar dado también por las modificaciones directas que han sido objeto del patrimonio inicial, ¿ya? El estado de resultados, ¿qué nos informa? ¿Ya? Es la información sobre el rendimiento financiero del municipio, ¿ya? Es el rendimiento financiero. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las utilidades o pérdidas? Si lo hablamos en términos privados, ¿cuáles son las utilidades o pérdidas que el municipio ha obtenido durante el ejercicio presupuestario y financiero, ¿ya? Y documentará las evaluaciones de temas tales como si se han adquirido recursos de forma económica y los ha utilizado de forma eficiente y efectiva para lograr su objetivo de prestación de los servicios, ¿ya? Aquí obviamente vamos a ser, ¿no es cierto?, partícipe de que si el resultado, ¿no es cierto?, del ejercicio ha sido positivo o negativo, si ha habido pérdida o ha habido ganancia, por hablar de rendimiento financiero. Y cuando hablamos de rendimiento financiero, estamos hablando qué tipo, entre comillas, ya, que lo voy a utilizar también, qué tipo de rentabilidad le hemos sacado, ¿no es cierto?, a los recursos disponibles del municipio. De qué manera, ¿no es cierto?, hemos sido eficientes y hemos tratado de obtener algún tipo de utilidad o rentabilidad de los recursos disponibles del municipio, ¿ya? Luego tenemos el estado de flujo de efectivo. La información sobre los flujos efectivos de una municipalidad contribuye a la evaluación del rendimiento financiero, la liquidez y solvencia de la misma. Indica la forma en que la entidad captó y utilizó el efectivo durante el periodo, ¿ya? Captó por cualquier concepto y lo utilizó en gastos presupuestarios, en gastos que tenían una clara identificación contable, etcétera, etcétera, ¿ya? También el estado de flujo efectivo que nos indica cuál es el grado de liquidez que tiene el municipio para cumplir con sus compromisos, generalmente a corto plazo, ¿ya? Y en la solvencia, también entrega la solvencia que, ¿no es cierto?, entrega este estado de flujo efectivo, ¿ya? Ahora, respecto del balance, el estado de resultados, de igual forma, ¿no es cierto?, ¿qué análisis podemos hacer? Vuelvo a repetir lo que he manifestado anteriormente. Yo de igual forma puedo sacar, ¿no es cierto?, ciertos índices. ¿Qué índices podría sacar yo del balance general? ¿Qué índice financiero podría yo sacar y que me serviría para la toma de decisiones? Alguien que lo comente. ¿Qué índice financiero puedo sacar, por ejemplo, del balance general?
¿Algún comentario? Puede ser el índice de endeudamiento, por ejemplo. Correcto, ya. ¿Qué otro índice más puedo sacar? Bueno, se usa muy poco la prueba ácida. Sí, Prueba ácida también podría ser. pero Índice de igual, prueba sí, ácida. perfecto, me parece súper bien. Lo que pasa es que igual son herramientas que están disponibles, pero en muchas municipalidades a veces no las utilizamos, ¿ya? Que también Sí. son herramientas técnico-financieras que igual avalan, ¿no es cierto?, avalan las decisiones y avalan, ¿no es cierto?, la información financiera que le corresponde a los técnicos entregar, ¿ya? Que también cobra validez en ese sentido, ¿ah? También nos respalda a quienes tenemos la obligación de preparar los informes y de entregar la información para que tomen las. Obviamente que depurado. Aquí lo único que nos juega, entre comillas, un poco en contra, es que en el balance general, ¿no es cierto?, está consolidada toda la información. Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo de igual forma voy a tener que desclasificar la información, porque acuérdense ustedes que en el balance general van incluidos todos los recursos, tanto internos como externos, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo tengo que hacer la diferenciación de cuáles son efectivamente los recursos municipales de los cuales se puede disponer para el financiamiento, la gestión de proyectos, etc. ¿Ya? Luego en el estado de resultados, obviamente que puedo sacar índice también de rendimiento respecto de los ingresos, ¿ya? Puedo sacar la relación, ¿no es cierto?, cuál ha sido el nivel de rentabilidad que se ha obtenido durante el ejercicio contable presupuestario, ¿ya? Luego, ¿qué dice el estado de flujo efectivo? Dice, la información sobre los flujos efectivos de una municipalidad contribuye a la evaluación del rendimiento financiero, la liquidez y solvencia de la misma, indica la forma en que la entidad captó y utilizó el efectivo, importante, captó y utilizó el efectivo durante el periodo, ¿ya? Aquí no admite otra interpretación, ¿no es cierto?, sino que habla del efectivo, ¿ya? Y cuando hablamos del efectivo, ¿de qué concepto hablamos? Alguien que me conteste. El dinero, la ¿Ya? caja. La caja, ¿y qué más? Porque la caja, ¿no es cierto?, son los fondos que tenemos en la caja, ¿cierto? Pero también tenemos las disponibilidades bancarias, ¿cierto? Cuando hablamos de efectivo, hablamos de la caja y banco, ¿ya? Que en el caso tienen la misma tratamiento, el mismo concepto. Estamos hablando de efectivo, ¿ya? Luego estamos con el estado de situación presupuestaria, que lo habíamos conversado. Dice, la información de la entidad sobre la situación presupuestaria es un elemento importante de la rendición de cuentas, ¿ya? El análisis de los gastos permite comparar los recursos asignados con los efectivamente ejecutados. A ver, cuando hablamos acá de recursos asignados, ¿ya? Hacemos comparaciones, ¿no es cierto?, con el sector público, ¿ya? Cuando hablamos presupuesto del sector público y con alguna entidad pública o un servicio público, existe otro concepto después respecto de los recursos asignados, ¿ya? Por ejemplo, en algún servicio público le aprueban un presupuesto para el año, ¿ya? Pero esa entidad pública tiene la certeza que va a recibir esos fondos, ¿ya? Mientras que en el caso de los municipios, son los propios municipios generadores de los ingresos. Ahora, cuando hablamos de asignación, estamos hablando, en el caso de los municipios, de la asignación presupuestaria, ¿ya? Esto no significa, y han habido muchas interpretaciones y malos entendidos respecto del presupuesto, y eso yo creo que a muchos municipios les pasa, ¿no es cierto? Cuando decimos, mira, el municipio X tiene un presupuesto aprobado para el año 2021 de 20.000 millones de pesos al año,
¿Ya? Entonces, los que no son técnicos, los que no conocen cómo es el comportamiento, cómo se genera el presupuesto, ¿no es cierto? Piensan que los recursos están todos disponibles a contar del 1 de enero del año siguiente, ¿ya? Especialmente cuando se requieren hacer los proyectos de inversión, o en algunos casos, ¿no es cierto?, cuando se autoriza el otorgamiento de aportes a otros servicios públicos o aportes a entidades privadas sin fines de lucro, ¿no es cierto?, piensan que los recursos están completamente disponibles, por lo tanto, yo puedo disponer de ellos y, ¿no es cierto?, recurro al municipio y le exijo al municipio que me financie cierta actividad porque tienen un presupuesto asignado. En el caso del sector público es diferente. ¿Por qué? Porque a los servicios públicos les entregan los recursos asignados y la entrega de los recursos generalmente está estandarizado. O sea, todos los meses reciben cierta cantidad de fondos para su funcionamiento, para las actividades que fueron previamente aprobadas. ¿Ya? Ahora, se pueden producir diferencias solamente por falta de gestión nada más, porque los recursos debieran estar disponibles, ¿ya? Es por eso que de repente no sé si en las noticias uno ve mucha información respecto del cumplimiento de las acciones, de los proyectos que se desarrollan a nivel regional, ¿no es cierto? Y que van comparando cuáles son los niveles de cumplimiento que van teniendo estos presupuestos regionales. Y esos presupuestos regionales son financiados con fondos generales de la nación, digamos. Por lo tanto, son recursos que se entregan en forma periódica, ¿no es cierto?, y en forma estandarizada a cada uno de los servicios públicos para el desarrollo de su actividad y el desarrollo de los proyectos respectivos. ¿Ya? No sé si hay dudas. Yo creo que este es un tema que de igual forma en los municipios nos vemos enfrentados de repente, ¿no es cierto? Las mismas autoridades también de repente no logran entender cuál es el manejo presupuestario de los municipios. Lo otro que se da mucho en los municipios es de que, ¿no es cierto?, tenemos el presupuesto aprobado, ¿ya? Pero resulta que no se nos generan los recursos suficientes de repente para financiar todas las actividades. Entonces, muchas autoridades, oye, dicen, pero si tenemos tanto presupuesto, ¿por qué usted me dice que no podemos desarrollar cierta actividad, cierto proyecto? Pero es por otro lado, hay que explicarle que no se han generado los recursos suficientes para poder financiar esas actividades que quedaron establecidas en el presupuesto. ¿Ya? Ahora, acuérdense ustedes que el presupuesto es una estimación, ¿ya?, que puede sufrir modificaciones y hay que irla adecuando en la medida que se vaya ejecutando este presupuesto. ¿No? No sé si hay alguna duda, comentario respecto a esto. Yo creo que a muchos municipios le pasa esto. Que en algún caso, ¿no es cierto?, muchos municipios disponen de la disponibilidad presupuestaria, pero no disponen de la disponibilidad financiera. O sea, no están los recursos suficientes para el desarrollo de cierta actividad. Y puede ser por múltiples razones, ¿ya? Por un lado, puede ser, ¿no es cierto?, que sería más grave, es una sobreestimación presupuestaria. O sea, ¿qué significa eso? Que se ha estimado una mayor cantidad que la que realmente el municipio es capaz de obtener como ingreso. ¿Ya? Como también, ¿no es cierto?, que se haya estimado una cantidad inferior a lo que realmente el municipio tiene una capacidad de poder generar ingresos, ¿ya? Que también es un tema que se puede dar. Pero yo creo que lo más complejo es cuando el, el presupuesto, ¿no es cierto?, no se cumple de acuerdo a cómo está programado, especialmente en los flujos de los ingresos. ¿Por qué? Porque altera automáticamente lo que son los compromisos, los programas, los proyectos, etc. ¿Ya? Y en ese caso, cuando los recursos no son suficientes, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Hay alguien que lo comente. Si los recursos no son suficientes para todo, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista financiero y operativo?
Alguien que lo comente. Profesor, Sí, dígame. bueno, mi modalidad es ir viendo mis programas de caja, ¿cierto? Y si yo Correcto. veo que estoy teniendo gastos, pero que los ingresos no se están dando como yo lo esperaba, lo que Sí, hago es solicitar una modificación presupuestaria para ajustar los gastos a los ingresos, porque si correcto. no, se siguen haciendo gastos y yo tengo mi déficit en los ingresos. Entonces, Ya, eso por lo menos es lo que acá nos preocupamos, ya, estar perfecto. mensualmente monitoreando el presupuesto. Exacto, justamente. Bueno, porque el resto de operaciones, generalmente, cuando son extra presupuestarias, generalmente son fondos que vienen de otras entidades, por lo tanto están financiados. Ahora, lo importante es el manejo presupuestario. ¿Cómo podemos controlar primero los ingresos? Yo tengo que asegurarme de disponer de los ingresos previamente y posteriormente tendré que revisar cómo puedo aplicar yo esos ingresos. Tengo que darle las prioridades respectivas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuáles son las prioridades respectivas respecto de los gastos? Bueno, asegurarse de que tenemos los recursos para los gastos previstos, como ¿Ya? son los recursos humanos, Correcto. los confirmados, por ejemplo, los arriendos que están por contrato, Perfecto. y otro tipo de contratos, áreas verdes, ¿cierto? Que hay que pagarle Sí. a los contratos. Esa Recolección es de la prioridad, basura, ¿cierto? Recolección de residuos, etcétera. así es. Bueno, en ese caso, ¿no es cierto? Cuando vemos primero que nada que no se está cumpliendo el presupuesto de ingreso, obviamente que tengo que, primero que nada, determinar, ¿no es cierto?, las desviaciones que se están dando desde el punto de vista presupuestario. ¿Ah? Cuáles son los menores ingresos, las razones también, no quedarnos solamente porque, digamos, no nos podemos quedar solamente que la cuenta está reflejando un movimiento irregular, sino que también tenemos que ver cuáles son las razones por las cuales ese ingreso presupuestario no está generando los recursos suficientes, ¿ya? Por lo tanto, amerita hacer el análisis respectivo y quizás reorientar ciertas actividades o simplemente, si no se me van a generar los recursos suficientes, dejar de hacer ciertas actividades, ciertos proyectos. Así de simple, porque acá no se trata solamente, no se trata en definitiva de endeudar al municipio, porque esa es la parte, digamos, que le corresponde a la parte técnica. Ahora, teniendo la información a la vista, ¿no es cierto? Y se toman decisiones superiores, ya eso no es un tema, no es un tema, no es un tema técnico operativo, ya es un tema que pasa, sobrepasa, digamos, la parte técnica y tiene que ver con decisiones que se toman en calidad de jefes superiores o hasta desde el punto de vista político, ¿ya? Pero ahí en esa área, los técnicos, ¿no es cierto?, no nos vamos a mezclar en ese sentido, ¿ya? Vamos a tener que trabajar desde el punto de vista técnico, operativo, pero dejar en claro cuál es la situación financiera en un momento determinado. Por eso es importante los análisis y esos análisis socialicen, ¿ya? Porque no sacamos nada con efectuar análisis, efectuar balance, información, pero si no la socializamos a quienes tienen que tomar decisiones posteriores, no tiene ningún sentido, ¿ya? Por lo tanto, yo les sugiero a todos los del área de control, de finanzas, administración, ¿no es cierto?, que se elaboren los informes, pero se socialicen de manera tal de que las jefaturas superiores conozcan cuál es la situación presupuestaria y financiera del municipio, ¿ya? Y de esa manera nosotros tenemos, desde el punto de vista técnico, tenemos los fundamentos para sostener las posiciones que en cada caso corresponden. ¿Ah? Profesor, Sí, son las 10:30. Nos vamos a un ya, break de 15 minutos. ya. Seguimos a un cuarto para las 11. Sí, muy bien. Perfecto.